lo tengo. Profesor, buenos días. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Buenos días, Jimena. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Juan. Profesor, buenos días. Buenos días, Carla. Profesor, buenos días. Buenos días, Brigitte. Prendemos nuestra cámara, jóvenes, para iniciar nuestra clase. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Yajaira, prende tu cámara. Ruth, prende tu cámara. Aro, prende tu cámara. Rodrigo, prende tu cámara. Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Continuando con nuestra clase de física, hoy día vamos a hacer un tema interesante referido a impulso y cantidad de movimiento o momentum lineal. Yo que lo estamos dejando para la próxima clase, ¿no? Para no amontonar mucho los temas. ¿Qué va a estudiar el impulso? Se puede lograr, por ejemplo, que cuando una persona va a tirarse en trampolín, ¿cómo se tira en trampolín, Juan? En la piscina. La persona sube en una cantidad de altura, ¿no? Se sube a un tabladillo y luego se impulsa, ¿no? En el tabladillo, salta en el aire y se va a clavar a la piscina. Por si acaso, una cosa es saber nadar y otra cosa es saber tirarse en trampolín, ¿ah? No es lo mismo. Porque el que sabe tirarse en trampolín debe ingresar al agua e inmediatamente salir. Porque si no, me va a pasar como un amigo que murió hace mucho tiempo por no saber decir, no sé tirarme en trampolín, ¿no? Entonces, de tal manera que ahí se logra un impulso, ¿correcto? Y entonces, y habrá una cantidad de movimiento. Lógico, también va a haber relación entre impulso y cantidad de movimiento. Cuando una persona patea una pelota, a la pelota le va a dar un impulso, ¿no es cierto? El contacto de la pelota con el pie de la persona demora pues unos cuantos segundos. Es rápido, es casi instantáneo. La persona, que sería el arquero, por ejemplo, agarra la pelota y si tiene mucha fuerza, ¿qué pasa? Se lo lleva de encuentro hacia adentro. Así pasaba con Lolo Fernández, ¿no? Tenía tanta energía cinética la pelota que lo llevaba adentro, lo metía con arquero y todo, ¿no? O sea, lo llegaba a agarrar la pelota. Entonces, a la cantidad de movimientos, jóvenes, también se le llama momentum lineal. Momentum lineal, ¿ok? A la cantidad de movimientos también se le llama momentum lineal, ¿correcto? Es decir,
A la cantidad de movimiento también se le llama, ¿qué cosa? Momentum lineal. Entonces, como se va a llamar momentum lineal, entonces ya nosotros vamos a conocer que lo vamos a conocer al momentum lineal o cantidad de movimiento. Son los dos nombres con el cual se conoce. El momentum está relacionado con la inercia de un cuerpo. Es directamente proporcional a la masa y la velocidad del cuerpo. O sea, la cantidad de movimiento denotado por una P vector será el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. Entonces, para que un cuerpo tenga cantidad de movimiento, tiene que tener, ¿qué cosa? Velocidad. Puede tener masa, pero si no tiene velocidad, entonces no tiene cantidad de movimiento, ¿correcto? La cantidad de movimiento será, ¿qué cosa? Su unidad en el sistema internacional, la masa en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo, ¿correcto? Metros en el sistema internacional. En el centímetro, gramo y segundo, la masa vendrá expresada en gramos, ¿correcto? La velocidad en centímetros sobre segundo. Entonces tenemos ahí la cantidad de movimiento que será el producto de la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento y la velocidad tienen el mismo sentido. Son vectores, aunque esto de acá, la velocidad puede ser menos i o más i, dependiendo de la dirección con que vaya. Cantidad de movimiento de un sistema de partículas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, masa 1, velocidad 1, cantidad de movimiento 1. Masa 2, velocidad 2, cantidad de movimiento 2. Masa 3, velocidad 3, cantidad de movimiento 3. Y así sucesivamente. Masa n, velocidad n, cantidad de movimiento n. Entonces, la cantidad de movimiento de un sistema de partículas será igual a la cantidad de movimiento, a la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Cantidad de movimiento 1, más cantidad de movimiento 2, más cantidad de movimiento 3, y así sucesivamente hasta cantidad de movimiento n, donde cada una de las cantidades de movimientos jóvenes será el producto de la masa por la velocidad. Masa 1 por velocidad 1 vector. Acá hay que tener cuidado por si acaso, se coloca el vector. No se coloca escalarmente, se coloca el vector para ver el sentido que tiene la velocidad. De la forma general se puede expresar también como la cantidad de movimiento del sistema, como la sumatoria de todas las cantidades de movimiento P sub I, desde I igual a 1 hasta I igual a N. ¿Correcto? Muy bien. Vamos al impulso. El impulso, denotado por I, es una magnitud vectorial cuya dirección y sentido coinciden con la fuerza aplicada. Su magnitud está dado por I, impulso vector, será igual a la fuerza vector, fuerza media por el intervalo de tiempo. Es lo que proporciona a un jugador, por ejemplo, cuando patea una pelota. Le puede proporcionar una fuerza media de 1000 newton o 1500 newton durante un intervalo de tiempo que puede ser de repente 0,01 segundo o de repente 0,02 segundos. Entonces el impulso será la fuerza por el intervalo de tiempo que va a durar el contacto del pie de la persona con la pelota. Ese contacto es un instante, jóvenes, ¿no? Es un instante el contacto. Las unidades para el impulso en el sistema internacional, la fuerza vendrá expresado en newton y el intervalo de tiempo estará expresado en segundos. En el sistema gramos, centímetros, gramos, segundos, la fuerza estará expresado en dinas y el tiempo en segundos, ¿correcto? Entonces, el impulso viene dado como la fuerza media por el intervalo de tiempo. Muy bien. El impulso también se puede calcular mediante el área. Si yo tengo un sistema de coordenadas, fuerza versus tiempo, el área encerrada debajo de la trayectoria me va a indicar el impulso, ¿correcto?, que se ha desarrollado sobre esa partícula o sobre ese cuerpo.
Entonces, el área bajo la curva representa el impulso ejercido, tanto si la fuerza es constante como la fuerza es variable, ¿correcto? No hay ningún problema porque puede presentarse que el impulso, acá la fuerza es constante. El área que aparece acá representa el impulso porque será fuerza por tiempo. Y cuando la fuerza es variable, también el área que representa acá, que será de un trapecio, será el área, será igual al impulso. Si esto es un rectángulo, el área será base por altura. Si esto es un trapecio, ¿cómo se calcula el área? A ver, ¿quién me dice? Base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Perfecto, muy bien, su punto ahí. Base mayor o semisuma de la base por la altura. Lamentablemente, jóvenes, la parte de física sí tiene esa estructura que va jalando a la parte de matemática en sus diferentes estructuras, ¿no? En este caso necesito conocer el área de la figura geométrica. Muy bien, a ver, Alvarado. Perfecto. Su punto. Muy bien. Entonces, el impulso es fuerza por intervalo de tiempo igual al área bajo la gráfica fuerza versus tiempo. Veamos relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. A ver, yo tengo acá una raqueta. ¿Está bien? Entonces, cuando viene la pelota con una determinada velocidad, la raqueta va a responder con una determinada velocidad, ¿no es cierto? Que puede ser en la misma dirección o puede ser una dirección contraria o una dirección haciendo un ángulo determinado, ¿correcto? Luego, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tendremos, ¿qué cosa? Que el impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento, porque este cuando viene con una velocidad que será velocidad 1 o velocidad inicial. Y cuando va a salir impactado, una vez que acá se produce el contacto, ¿no es cierto? Luego va a salir impactado, sale con una determinada velocidad que será velocidad final. Entonces, tendremos que el impulso será igual a ¿quién? A la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces el impulso resultante va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. El impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces el impulso se puede escribir como la variación de la cantidad de movimiento o se puede escribir como la fuerza media por el intervalo de tiempo. Entonces va a tener dos expresiones matemáticas para ubicar el impulso, jóvenes, ¿ok? Para ubicar el impulso tenemos entonces variación de cantidad de movimiento o el impulso igual a ¿quién? O el impulso igual a la fuerza media, ¿correcto? La fuerza media por el intervalo de tiempo. Entonces tenemos dos formas de expresar el impulso, ¿correcto? Puedo poner entonces ahí el impulso igual a la variación de cantidad de movimiento o el impulso de la fuerza media por el intervalo de tiempo. Dos formas de expresar el impulso. Muy bien. Conservación de la cantidad de movimiento. Si yo tengo una partícula que se desplaza de un punto hacia otro, ¿correcto? Y sobre ella no existe fuerza externa, la fuerza externa es igual a 0, entonces, o la fuerza resultante es igual a 0, entonces, jóvenes, la cantidad de movimiento se va a conservar. Quiere decir que la cantidad de movimiento al inicio será igual a la cantidad de movimiento al final. La sumatoria de la cantidad de movimiento al inicio, si hubiera más partículas, debe de ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento al final, ¿correcto? De esa manera se tiene en cuenta que la cantidad de movimiento se va a conservar, ¿ok? Se va a conservar. Centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Es la representación puntual de un sistema de partículas donde se considera que se encuentra concentrado, ¿correcto?, toda la ubicación del centro de masa de la partícula. Entonces, va a depender de la distribución de estas en el sistema físico o cuerpo. Por ejemplo, si quiero calcular la velocidad del centro de masa, si yo tengo un conjunto de partículas,
masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2, y así sucesivamente. Entonces la velocidad del centro de masa, del conjunto de partículas, será masa 1 por velocidad 1, más masa 2 por velocidad 2, más, y así sucesivamente hasta masa n por velocidad n sobre la masa total. Quiere decir sobre la masa 1 más masa 2 más masa 3 más masa 4 hasta la masa n, ¿correcto? Así se calcula la velocidad del centro de masa. O también de forma abreviada, la velocidad del centro de masa será igual a la sumatoria de todas las m sub i por b sub i sobre la sumatoria del m sub i, ¿correcto? De todas las masas que aparecen en el sistema. Y luego de la velocidad vamos a ver la posición del centro de masa. ¿A qué es igual la posición del centro de masa, jóvenes? La posición del centro de masa, jóvenes, para un sistema de partículas será igual masa 1 por posición 1, más masa 2 por posición 2, más masa n por posición n sobre la suma de masas, ¿correcto? Donde la posición del centro de masa vendrá dado por RCM, ¿correcto? Es la posición del centro de masa respecto al origen de un sistema de coordenadas. R1, R2 hasta Rn son las posiciones de cada partícula respecto al origen de coordenadas. Y masa 1 más masa 2 más masa n es la masa del sistema de coordenadas, ¿ok? Yo puedo tener en un sistema de coordenadas una partícula 1 en la posición 1, masa 1. Una partícula 2, masa 2 en posición 2. Y así sucesivamente. Para el caso de dos dimensiones que vamos a tener, la posición del centro de masa debe de ser igual a masa 1 por posición 1, más masa 2 por posición 2, más masa n por posición n, sobre la suma de masas para la parte del abscisa del centro de masa. Y para la ordenada del centro de masa es casi la misma expresión, pero en vez de ser x pasa a ser y. Tendremos masa 1 por y1, más masa 2 por y2, más masa n por yn sobre la suma de masas de cada partícula. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos eso, vamos a ver ahora los ejercicios del libro. ¿Ok? Vamos a ver, jóvenes. Mire, en algunos ejercicios va a venir la gráfica ya dada. ¿Ok? Pero en algunos no va a venir la gráfica, sino que uno mismo va a tener que hacer la gráfica. Es lo que corresponde, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Observar. Una pelota de 200 gramos se suelta desde cierta altura, no sé la altura, con respecto del piso. Y al impactar experimenta un impulso neto de 0,8 newton por segundo. Si el contacto duró 0,01 segundo, ¿correcto? Determine la magnitud de la fuerza media del piso sobre la pelota. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Un alumno, si aplica la fórmula, diría, bueno, acá tendremos que el impulso es fuerza por intervalo de tiempo. El impulso sería 0,8, la fuerza es lo que me piden y el intervalo de tiempo 0,01. ¿Y el 2? ¿Cómo sale 2? A ver quién me dice. ¿Cómo sale 2? ¿Quién me dice? Menos el peso de la pelota. ¿Cómo salió? ¿Ah? Porque es la fuerza en newtons del peso de la pelota. ¿Cuánto vale el peso? ¿Cómo salió 2? Prendan su cámara. María Fernanda, Ruth, Edwin, prendan su cámara. ¿Por el peso de la pelota? ¿Cómo salió ese peso? 0,2 por 10. Porque pesa 200 0,2 gramos. kilogramos por la Por gravedad 10. de 10. ¿Qué dijo? Apellido. Vances. Vale. Alumno. Vances. Ya, vale. Alumno. Alumna. Miren.
Yo no te voy a enseñar a memorizar un problema. Como se lo dije a algunos que el año pasado también estaban en círculo. Yo en física no te voy a enseñar a memorizar un problema. Yo no te memorizo este problema como el que te estaba en el examen de admisión de San Marcos o la UNI. Yo no te voy a enseñar a memorizar. Yo te voy a enseñar a analizar un problema para que cuando ingreses a la universidad también puedas salir rápidamente. Porque en la universidad todas las plataformas que se trabajan son de forma analítica. Y entonces, jóvenes, si el alumno le pone F nada más a esto, por 0.1 opera y le sale 80 newtons. Y buscamos respuesta, no hay 80 newtons. Entonces, ¿qué pasa acá? Y habríamos dejado en el aire a este dato que sería 200 gramos. Para pasar a kilogramos dividimos entre 1000. Y entonces 200 entre 1000 me sale ¿cuánto? 0,2 kilogramos. Perfecto. Muy bien. Entonces, como yo tengo 0,2 kilogramos por la gravedad 10, me sale 2 newtons. Pero que esto de acá me piden que la fuerza, el impulso neto será la fuerza neta por el intervalo de tiempo, pero la fuerza neta será F, que apunta hacia arriba, menos 2, que es este peso que se va a registrar acá, por el intervalo de tiempo 0,01. Muy bien. 0,8 es el impulso neto. F menos 2 por 0,01. Multiplico por 100, me sale 80. Multiplico por 100, me sale 1. Entonces, acá tendría 80 F menos 2. Esto se pasa al otro lado y resulta que la fuerza va a ser igual a 82 newton. 82 newton. Muy bien. Nada más. ¿Ok? Y eso sería la respuesta de ese problema. Ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2, jóvenes? Dice, a ver, se muestra la variación en módulo de una fuerza que actúa sobre un bloque que se desliza sobre el piso, con coeficiente de rozamiento cinético 0,4. Muy bien. Determina el impulso resultante sobre el bloque hasta el instante en que su aceleración sea nula. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá había que ubicar hasta dónde se va esa fuerza variable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a empujar a este, o jalar a este bloque con una fuerza F, la fuerza de rozamiento es una fuerza que se va a oponer, ¿sí o no? Esa fuerza de rozamiento cinético. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento cinético? ¿Quién me dice? Ah, a ver, Brigitte, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento cinético? Coeficiente de rozamiento por la normal. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Apellido? Yo, profe. Alvarado. Ya, a ver, Álvaro. Muy bien. Va acumulando su punto por si acaso. Ya. A ver, alumnos, por si acaso, los temas que ya hemos visto, queda potestad de usted irlo revisando. Mientras está viendo la televisión, tiene su libro a su costado, va revisando las fórmulas. Mientras va a hacer una actividad en el sillón, descansando, va agarrando su libro de física, va revisando su fórmula. Y vas así. Ah, ya, entonces esa fórmula se va grabando. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá que la masa es 2 kilogramos, su peso será 20. Entonces, la fuerza cinética será coeficiente de rozamiento cinético 0,4 por 20. La fricción cinética será 8 newton. Pero ¿qué va a pasar? Como la aceleración va a ser igual a 0, sumatoria de fuerzas que están a favor menos están en contra será la masa del cuerpo por la aceleración. Pero como la aceleración es 0, resulta que la fuerza debe ser igual a la fricción. Pero como la fricción vale 8 newton, la fuerza debe ser 8 newton. Ah, ya, pero me dice, determina el impulso resultante sobre el bloque hasta el instante en que su aceleración sea nula. ¿Y cuándo va a ser nulo? Cuando la fuerza sea 8 newton.
Entonces tú vas yendo por acá, va bajando hasta 8 newton. Hasta 8 newton, acá la aceleración es nula. Pero ¿para qué tiempo? Y justo tengo que calcular este tiempo. ¿Cómo voy a calcular ese tiempo? Por semejanza. Este lado vale 20. A este angulito se opone 20. A este angulito en el triángulo chico se opone 8. A este ángulo de acá, en el triángulo grande, se opone 10 porque esto es 10, ¿correcto? Y en el chico se opone X. Un 0 con un 0 se van. Mitad 1, mitad 4. Resulta que este tramo vale 4. Pero como todo es 20, entonces quiere decir que este punto es 16. Entonces ya conozco que esto vale 16. Luego, como esta figura que está acá, que se formaría, resulta área 1 más área 2. Sería el impulso, ¿correcto? Dado por, ¿quién? Dado por la fuerza F. Pero a esto había que restarle el impulso dado por la fricción. Perfecto. Pero el impulso acá será área 1 más área 2. Área 1 es, esta base vale 16, ¿correcto? Base mayor, esta base menor vale 10, sobre 2 por la altura de 8 a 20 vale 12, más el área 2 que será 16 por 8, esto vale 8, no hay problema, y menos la fricción que sería 8 por ¿quién? 8 por 16, ¿correcto? 8 por 16 porque es fuerza por intervalo de tiempo, hasta 16 segundos, que también va a estar la fricción. Perfecto. 128 con 128 se van, y el impulso resultante, jóvenes, es 156 newton por segundo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Todo está bien? Entonces había que ubicar hasta qué punto la fuerza variable va a ir, ¿no? Porque no me voy a calcular hasta acá, porque me dicen es el impulso hasta que la aceleración sea 0. ¿Y dónde es 0? Cuando la fuerza es 8. Perfecto, muy bien. Profe, Dime. ¿por qué es 16 más 10 sobre 2? O sea, ya el 10 y el 2 ya, pero el 16 ¿de dónde lo Desde sacó? acá hasta acá, 16, ¿correcto? Desde este punto hasta acá, 16, porque esto vale 4. Entonces, desde acá hasta acá, 16. Como esto valía 4, 20 menos 4, este punto vale 16. Pero desde el origen de coordenadas hasta acá, vale 16, ¿correcto? Como este lado es paralelo con esto, para el área 1 su base mayor vale 16. Su base menor vale 10 porque esto vale 10, ¿correcto? Vale 10. Sobre 2 por la altura vale de 20, de 8 a 20, vale 12. 12. ¿Está bien? Y este 16, desde acá hasta acá vale 16. ¿No ves que me salió acá 16? Pero de 0 hasta acá es 16. Hasta acá vale 16. ¿Ok? 16 por 8 que sería el área 2. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se resolvió la pregunta? Alumno. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. ¿Otra duda? Alumno. ¿Todo está bien, Rodrigo? ¿No hay problema? Perfecto. Usted pregunte, joven. Usted no tenga temor a preguntar cualquier duda, cualquier inquietud. ¿Ok? Muy bien. Vamos al problema número 3. Miren, en el problema número 3 dice, un jugador de fútbol recibe una pelota de 500 gramos con una velocidad de menos 20 i. Esa velocidad de menos 20 i es la velocidad inicial, la velocidad de llegada. Pero esta persona patea la pelota y dándole un puntapié le cambia de dirección. Claro, pues le cambia de dirección. Manteniendo su rapidez 20 metros por segundo va a valer esta velocidad final cuyo módulo va a ser 20. Pero ¿qué pasa, jóvenes? En física hemos dicho que el signo menos solo significa sentido. Entonces, para ubicar bien esta posición, la velocidad inicial lo voy a trasladar un poquito para acá. Ahí está. Y esta sería la velocidad final. Pero el ángulo que va a ser
la velocidad inicial con la velocidad final, ¿qué ángulo va a ser? Va a ser un ángulo de 120 grados, ¿correcto? Y entonces, este vector que estaría uniendo sería velocidad final menos velocidad inicial. Me dicen, ¿qué magnitud de newton por segundo tuvo el impulso? El impulso en este caso sería igual a la variación de cantidad de movimiento. Sería igual a la masa por la velocidad final menos velocidad inicial vector, ¿correcto? Pero el módulo de esto, cuando yo tengo que esto vale 20 y esto vale 20 y forman 120 grados, vale 20 por propiedad en la parte de geometría o por propiedad de vectores que hemos visto. Si esto vale 20 y esto vale 20 y esto es 120 grados, para no estar haciendo esto al cuadrado más esto al cuadrado más menos el doble producto de los dos por el coseno de 120, entonces simple y llanamente, jóvenes, sale 20. Entonces tendremos que la masa es medio kilo, 500 gramos, un medio por 20 sale 10 newton por segundo, ¿correcto? 10 newton por segundo. En esta parte sí la clave está dando 10 raíz de 3, considerando que el ángulo es 60, pero el ángulo no es 60, el ángulo es 120, no es 60. Ya. Problema número 4, que dice, el bloque de 1 kilogramo desliza sobre el piso horizontal liso y choca contra la pared. Determinar la rapidez del bloque luego del choque, si la fuerza que ejerce la pared sobre el bloque varía respecto al tiempo como se muestra en la figura. Determine la energía disipada debido al globo. Entonces acá el área, fuerza versus tiempo, el área es igual al impulso, igual a la variación de cantidad de movimiento. Entonces el impulso será igual a, que tenemos acá, tengo el área será la base 0,1 por la altura 200 sobre 2, y eso será igual al impulso. Entonces esto vale 10. 10 será igual a la variación de cantidad de movimiento, masa por velocidad final menos velocidad inicial vector. Acá hay que tener cuidado, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Velocidad final se va a ir hacia la derecha cuando rebota, positivo, menos velocidad inicial, pero como esto se está yendo hacia la izquierda, jóvenes, el vector que se va hacia la izquierda es negativo, ¿ves? Por eso sale el vector y se vuelve negativo. Ahí está. Menos por menos, más 8. Velocidad final más 8. Y esto se va para el otro lado. Velocidad final 2 metros por segundo. Llega con 8 y sale con 2. Perfecto. Entonces la energía disipada va a ser energía cinética antes del impacto menos energía cinética después del impacto o después del choque. Un medio de la masa por la velocidad antes del impacto 8 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad después del impacto. Ahí está. Tendremos ahí, reemplazando valores, la energía disipada es 30 joule. Entonces la velocidad final 2 metros y la energía 30 J. Y esa es la respuesta del problema, ¿ok? La respuesta del problema. Muy bien. Vamos al ejercicio número 5. Dice, un proyectil arrojado desde el suelo llega en su punto más alto desde su trayectoria parabólica a su punto más alto. Pero en una trayectoria parabólica, jóvenes, solo hay velocidad horizontal. Como ustedes saben, como hemos visto en parabólico. Perfecto. ¿Qué pasa? Con una velocidad v sub 0 y explota en 2 fragmentos, teniendo el fragmento más pequeño, el triple, el más pequeño, ¿correcto? Una velocidad, la mitad, v sub 0, y el fragmento más grande tiene el triple, tiene una velocidad v1, que no conozco, que me piden, ya está calcular. Y el fragmento más pequeño, dice, tiene una dirección contraria. Si esto iba hacia la derecha, el pequeño se va hacia la izquierda. ¿Correcto? ¿Ves? Al que tenía el proyecto. ¿Qué magnitud tiene la velocidad del fragmento en este caso? Entonces hacemos cantidad de movimiento al inicio, antes de la explosión, debe de ser igual a cantidad de movimiento al final, después de la explosión. Entonces acá, antes de la explosión,
Si tengo masa M y acá masa 3M, al inicio, antes de la explosión, entonces la masa de la partícula o del cuerpo será 4M. 4M multiplicado por V sub 0 debe de ser igual a la masa M por su velocidad, 1/2 de V0, pero es negativo porque se va hacia la izquierda, ¿correcto? Más, esto se va hacia el otro lado, más a 3M por su velocidad V1, M con M se van, 4V sub 0, este 0,5 se va a sumar, será igual a 3V1, 4,5 entre 3, la velocidad V1 de la partícula más grande, del pedazo más grande, es 1,5 V sub 0, ¿correcto? Eso sería la velocidad de esa partícula. Muy bien, jóvenes. En realidad, el tema de impulso, cantidad de movimiento y choques es un tema que hay que tenerlo bastante cuidado, porque requiere el análisis vectorial y en muchos casos considerar el vector unitario, si se mueve en el eje Y o se mueve en el eje X, ¿ok? Para la solución del caso, ¿ok? Muy bien. La próxima clase continuaremos haciendo más problemas de esta parte, ¿ok? Juntamente con la parte de choques, ¿ok? Contestamos la lista, jóvenes. A ver, rápidamente, ya. Contestamos la lista rápidamente. A ver. A ver, contestamos la lista. Atención a Alvarado, Presente, profesor. Álvarez, Álvarez, Vances, Presente. Barreno, Presente. Bautista, Presente. Bustamante, Acá presente, profe, presente. Serna, muy bien, Serna, Presente, profesor. Chao, Presente. Gómez, Presente. muy bien, Aro, Presente. Lora, Miñán, Presente. contesta, Presente. Misagel, Presente. muy bien, Peralta, Presente. Requena, Presente. bien, presente, Rioja, Presente. Tenorio, Presente. Lora, ¿está presente Lora? Sí está, profe. Ya, a ver, Lora, por acá. Ya. Álvarez, ¿está presente? Álvarez, a ver, vamos a verificar acá. No está. Bien, alumno. Deja ir a prender tu cámara. Entonces, las tareas que se le va dejando suban a la plataforma. Mientras más tareas usted suba a su plataforma, más nota va a tener. Mientras menos tareas coloques en la plataforma, menos nota vas a tener. ¿Ok? Y vamos preparándonos ya para el examen bimestral que va a venir ya próximamente, jóvenes. ¿Ok? Tenemos que tener presente que vamos preparándonos poco a poco. ¿Ok? Muy bien. Eso ha sido la clase de hoy día, jóvenes. El tiempo se nos va a cortar ya. Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Gracias por su participación. Juan Pablo, Jimena, Sebastián, Heidi, Valeria, Carla, Mercedes, Brigitte, Fiorella, Rodrigo, Juan, Richard, Ruth, Edwin, María y Jaira. Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. A estudiar. profe. A Ya, estudiar. profesor. Profe. Cuídese, profe. Ya, a estudiar, siempre a estudiar, ¿ok?